Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús. Bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Hoy, último domingo del mes de enero de este año 2021 y de hecho el último día del mes también. Increíblemente se nos ha ido ya una 12ª parte del año y agradecemos al Señor por la manera como Él nos ha sostenido, nos ha protegido y nos ha bendecido hasta este momento. Seguimos viendo hacia adelante. Pero el hecho de que hayamos avanzado ya una 12ª parte en este año es significativo en el sentido de que la vida continúa en medio de las variadas circunstancias que nos toca vivir. En medio de eso nosotros seguimos aprendiendo de lo mucho que el Señor nos enseña en su palabra y particularmente en nuestro estudio del libro de los Hechos nos toca hoy abordar un acontecimiento, un evento que en cierta manera podríamos decir es significativo en forma extrema para el desarrollo de la iglesia primitiva, pero también para la iglesia a lo largo de los subsiguientes siglos. De hecho, la conversión que ocurre en este pasaje viene a ser central para el desarrollo mismo de la doctrina y de la teología cristiana. Se ha mencionado en gran manera cuando se estudia todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, con la doctrina cristiana, con la teología cristiana, que la influencia del individuo, del hombre, del varón que se convierte en el capítulo 9 del libro de los Hechos es fundamental. Nuestra comprensión de la doctrina de Jesucristo, de lo que es el mensaje del Evangelio, si bien es cierto tenemos escritos de otros de los discípulos del Señor Jesucristo, como Pedro, como Juan, como Marcos, de los dos hermanos del Señor Jesús, Judas y Santiago, también tenemos escritos. La profundidad de lo que el apóstol Pablo nos dejó ha llegado a formar en gran manera nuestro pensamiento cristiano, al punto de que algunos han llegado a decir que en gran medida la doctrina cristiana es paulina, tomando en cuenta el nombre griego de Saulo, que se convierte en este capítulo 9 del libro de Hechos. Si recordamos, a Saulo se lo menciona por primera vez en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando después de haber proclamado su mensaje recordatorio de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, Esteban es apedreado. Y se dice que aquellos que falsamente habían atestiguado en contra de Esteban colocaron sus ropas o sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo también se dice que aprobaba lo que ellos estaban haciendo, según nos lo narra el capítulo 8. Esa es la breve mención que teníamos hasta el momento en el libro de los Hechos de Saulo. Un joven llamado Saulo que a sus pies habían colocado las ropas los testigos, como que en cierta manera él venía a ser representativo del liderazgo religioso y él consentía, favorecía lo que estaba ocurriendo. No se nos dice nada más de Pablo hasta llegar al capítulo 9. Tendremos que revisar en el resto del libro de los Hechos o en sus escritos en el Nuevo Testamento para entender un poco qué es lo que había ocurrido. En sus narraciones, en sus propios testimonios, en los capítulos 22 y 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo da testimonio del cambio que el Señor había hecho, él expresa que se había dedicado y había emprendido una tarea de persecución completa en contra de aquellos que proclamaban el camino del Señor. Y es precisamente en ese espíritu de persecución, la persecución que se había desatado tras la muerte de Esteban, que había hecho que muchos cristianos huyeran de la ciudad de Jerusalén y se dirigieran a otros lugares como las ciudades de Judea, a Samaria misma. Vimos el testimonio de Felipe cuando llega a Samaria y muchos se convierten al punto de que Pedro y Juan tienen que viajar a Samaria. Y habían llegado mucho más allá del área de Judea, del área de Samaria, y por lo que entendemos de este capítulo habían llegado a una ciudad muy importante, grande, que se encontraba más o menos a unos 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén.
Es la ciudad de Damasco, una ciudad importante, capital de Siria, una de las 10 ciudades del área, una de las ciudades del área conocida como Decápolis, una ciudad de influencia griega, de mucho crecimiento en el primer siglo, un lugar gobernado por los romanos, y una ciudad en la que había un gran número de judíos. De hecho, Josefo, un historiador judío que escribió unos 30 años después, para narrar los eventos relacionados con la rebelión judía en la década de los años 60, dice que durante la sublevación judía en contra de los romanos, unos 18,000 judíos de Damasco fueron matados. Eso nos deja ver entonces que la población judía en la ciudad de Damasco era una población grande y por consiguiente había varias sinagogas. De manera entonces que podemos entender que también por esa cantidad grande de judíos que había, y siendo los primeros convertidos a la fe cristiana, judíos de hecho judíos, podemos ver que seguramente había ya un gran número de creyentes cristianos en aquella ciudad de Damasco. Por eso es que particularmente este hombre Saulo, quien ha tomado un celo tremendo en contra de los seguidores de lo que se llama el camino, busca la aprobación y autorización del sumo sacerdote, que en aquel tiempo era el sumo sacerdote Caifás, quien de hecho había sido el mismo que había dirigido el juicio en contra del Señor Jesucristo, quien se había enfrentado frente a Pedro y Juan, tratando de evitar que proclamaran el nombre del Señor Jesucristo. Con la autorización de Caifás, entonces, Saulo se propone detener el avance de los cristianos en una ciudad tan importante como era la ciudad de Damasco. Leamos los primeros versículos en este capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 1 al 9. Leo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta primera parte del capítulo nos presenta un ángulo, una perspectiva de la historia. Los siguientes versículos que veremos hoy, versículos 10 al 19, veremos otro ángulo de esta historia. Porque realmente tenemos 2 individuos que entran en escena en este capítulo. Tenemos primero a Saulo y posteriormente tendremos también a Ananías. Y la historia debemos verla desde este doble ángulo. Por eso es que a esta reflexión yo le he llamado una conversión inesperada o inimaginada, o el llamado irresistible del Señor. Desde la perspectiva de cada uno de estos 2 personajes que participan en el pasaje, podemos verlo ya sea como una conversión inimaginable, inesperada, o como un llamado irresistible del Señor. ¿Qué es lo que tenemos con Saulo y cómo podemos nosotros aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros? Tenemos en Saulo un hombre con convicciones profundas, a un hombre con un celo de querer servir a Dios y la convicción de que aquella forma en la que está sirviendo a Dios es la forma correcta. Era parte de un grupo especial de judíos. Más adelante el apóstol Pablo habrá de decir que él es fariseo, hijo de fariseos.
De suerte entonces que necesitamos recordar quiénes eran los fariseos. Los fariseos era una de las así llamadas sectas de los judíos del primer siglo. Era un grupo muy extremo, insistía en cumplir al pie de la letra su interpretación de la ley, pensando que de esa manera ellos iban a seguir una vida justa y esto los iba a hacer aceptos delante de Dios. Pablo, en algunos de sus escritos, como la carta a los romanos, dejará claro que este celo que el pueblo tenía, era un celo genuino, pero equivocado, erróneo, porque no era un celo como Dios esperaba que lo tuvieran. Y él, de hecho, entonces, se identificará con esa manera de celar la vida para Dios. Pablo, habiéndose educado a los pies de Gamaliel también, uno de los miembros del Sanedrín, definitivamente Pablo probablemente no era miembro del Sanedrín por su edad joven, pero su maestro Gamaliel, quien de hecho ya ha aparecido en escena en el desarrollo de la historia, era un hombre importante de una gran influencia y había sido aquel a cuyos pies el apóstol Pablo se había educado. Pablo, procedente de la ciudad de Tarso, en el área de Asia Menor, no era ni de Jerusalén ni del área de Palestina, se había creado en una ciudad muy importante y de hecho también sabemos que había desarrollado el oficio de trabajar los cueros, hacer tiendas, que era muy frecuente entre los judíos. Pablo, como fariseo, entonces era un hombre con gran celo, con una convicción profunda de lo que creía, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que había heredado una interpretación y una forma de acercarse a Dios y había entendido que este nuevo movimiento, este nuevo camino, como habrían de llamarle, estaba equivocado porque no aceptaban la propuesta que hacía el grupo de cristianos de que Dios ya se había dado a conocer por medio de Jesucristo, quien era el Mesías y el Señor. En ese rechazo rotundo que el fariseísmo había hecho en contra del Señor, el apóstol Pablo entonces se propone arrasar. Saulo, porque todavía no es apóstol, Saulo, este joven Saulo, se propone arrasar con todos los seguidores del camino. Así que en esa actitud busca la autorización del sumo sacerdote. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cómo es posible que el sumo sacerdote tuviera tal autoridad? De hecho, ya había habido circunstancias similares cuando algunos habían huido a Egipto y había habido cartas del gobernador dirigidas a alguien en Egipto para que entregara a aquellos que habían huido en manos del sumo sacerdote. De manera entonces que había autorización, había autoridad. La autoridad de los religiosos judíos, del sumo sacerdote, iba más allá de la tierra de Palestina a aquellos judíos que vivían en la ciudad de Damasco, que eran un número, como hemos dicho, abundante y grande. Así que sí iba en una misión completamente autorizada y legal. De modo que, como podremos ver más adelante por las palabras de Ananías, esto causó una conmoción en la ciudad porque había temor de parte de todos aquellos que habían creído en el Señor en esta ciudad de Damasco. El propósito de Pablo era que si encontraba a algunos hombres o mujeres de este camino, pudiera ir a apresarlos y traerlos a Jerusalén, seguramente para juzgarlos y quizá condenarlos a un destino similar al que había ocurrido a Esteban. Porque el propósito no solo de Pablo, sino del liderazgo judío, era arrasar, terminar completamente con este movimiento que ellos estaban viendo que se les escapaba de las manos, que salía de su control. Y estaban procurando definitivamente imponerse. Y cuando Saulo viene al sumo sacerdote, con el trasfondo que conocemos de Caifás, podemos deducir que Caifás ha de haber estado feliz de que este joven, quien se miraba con un gran futuro hacia adelante, seguramente había perspectivas de que llegara a ser uno de los grandes líderes del judaísmo, del fariseísmo del primer siglo. Caifás ha de haberse sentido completamente
gozoso de ver que este joven estaba decidido a arrasar con un movimiento que los ponía a ellos en entredicho, en peligro, y que su propia existencia y su propio estatus podría ser arruinado. Ahora, ¿por qué nos preguntamos todo esto? ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿Cuál es la importancia de Saulo? ¿Por qué Saulo en particular? Y es ahí donde venimos a preguntas en cuanto a nosotros. ¿Por qué ciertas personas, ciertos individuos, ciertos hombres y ciertas mujeres, qué tienen de particular y de especial las personas o alguna persona en concreto y en específico? Lo que está detrás de todo lo que tenemos aquí y de nuestras vidas es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Dios tiene su vista puesta en cada uno y conoce y sabe de qué manera Él puede utilizarnos. Aunque pareciera que son las personas menos indicadas, menos esperadas para avanzar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, Dios pone su vista, pone sus ojos en ciertos individuos que pueden ser estratégicos para el avance de la obra del Señor. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es tan importante del avance de la obra del Señor, del Evangelio? Claro que es importante porque es lo que determina la salvación, es lo que determina nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios escogerá a Pablo, o ha escogido a Pablo para predicar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a las naciones, como le dirá más adelante en este pasaje a Ananías, y Pablo mismo lo confirmará en el testimonio que él da de sí mismo, diciendo que Dios le había llamado para ser apóstol de los gentiles. Dios quiere avanzar su obra y aquel momento era un momento importante. Era el inicio del avance del mensaje del Evangelio. Algunos podrían decir, pero hoy en día tal vez no necesitamos a un Pablo, no necesitamos a un Saulo que venga a presentar el mensaje del Evangelio como él lo hizo en aquel momento, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, tenemos una gran cantidad de intérpretes, de maestros, de predicadores que nos han explicado. Al final podríamos estar en lo correcto si pensamos de esa manera, pero también debemos preguntarnos cuál es el genuino impacto que todo esto ha hecho en el mundo en el que vivimos. ¿Está el mensaje del Evangelio impactando el mundo de la forma como se esperaba inicialmente que impactara y lo que Dios iba a hacer a través del apóstol Pablo? El que fue el perseguidor por excelencia de la iglesia en el primer siglo, llegaría a convertirse en el defensor por excelencia del mensaje del Evangelio. Podríamos casi decir que sin el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento no existiría como nosotros lo conocemos. 13 de los escritos del Nuevo Testamento vienen de la pluma del apóstol Pablo. Para algunos 14, si se toma en cuenta el libro de los Hebreos, que algunos piensan que también es de autoría paulina. No necesariamente es el caso. Pero por lo menos 13 de los libros del Nuevo Testamento, que son los que contienen la doctrina cristiana condensada, casi como tomos teológicos, como es el caso de la Epístola a los Romanos, provienen de la pluma, del corazón, de la mente de aquel hombre a quien Dios escogió. Pero al principio no pareciera que fuera a ser así. Parecía que era el hombre que iba a causar la ruina total de los cristianos. Y los cristianos estaban amedrentados de aquel hombre. Solo oír el nombre Saulo de Tarso seguramente hacía que corriera el frío a lo largo de su columna vertebral, pensando en lo duro que los iba a tratar. Porque de hecho el apóstol Pablo, cuando narra su propia experiencia en los capítulos 22 y 26, describe precisamente esa persecución que hizo de hombres y de mujeres. Y algunos dicen que el señalar específicamente persecución de hombres y mujeres lleva a hacernos ver lo extremo que era el actuar de Saulo. Sin embargo, en ese camino a Damasco, Dios hace un cambio repentino en Pablo. Yendo por el camino, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. En su propio testimonio, el apóstol Pablo dice que fue alrededor del mediodía cuando esta luz le iluminó.
una luz que superó la luz del sol fuerte del mediodía, se aparece a Pablo. Y en medio de esa luz resplandeciente, el apóstol oye una voz que le pregunta algo que dejaría en él un impacto permanente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz del Cristo viviente, ya no muerto, el Cristo resucitado, el Cristo que se identifica con el pueblo al que Saulo persigue, el Cristo que le deja ver que si persigue a los creyentes está persiguiendo a Dios, está persiguiendo al Señor y se está oponiendo a Dios mismo al perseguir al Señor Jesucristo. Pablo responde, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa palabra de seguro haber dejado en Pablo un impacto profundo que le hizo percibir que realmente perseguir al pueblo de Dios es perseguir al Señor Jesús y es perseguir a Dios, es oponerse a Dios. Todo aquel que se ha opuesto al pueblo de Dios a lo largo de la historia se ha opuesto a Dios mismo. Y se ha opuesto a los planes y propósitos de Dios y acarrea sobre sí el juicio que esto conlleva, a menos que reconozca lo que ha estado haciendo. Y a Pablo se le da esa oportunidad. Y al perseguidor por excelencia, Dios lo llama, Dios lo escoge para llegar a ser el defensor, proclamador e intérprete por excelencia del mensaje del Evangelio. ¡Qué cambio, qué conversión inesperada e inimaginada! Y eso es lo que Dios puede hacer con las personas. A veces vemos a nuestro alrededor a hombres y mujeres que decimos, nada que ver con Dios, nada que ver con el Evangelio, este es un ateo, este es un incrédulo, es un escéptico, es un opositor de todo lo bueno que puede haber, no tiene esperanzas de un cambio, pero cuando Dios escoge a una persona puede hacer cambios radicales y profundos. Y eso es lo que hizo con Pablo. Hace algunos años, ya unos 40 años, un maestro nuestro que se había convertido al Señor después de haber sido teólogo, un sacerdote católico y se convirtió al mensaje del Evangelio, el doctor Francisco Lacueva, nos compartía su testimonio. Y hay un pequeño folletillo, un pequeño libro que él escribió para narrar y compartir esa conversión. Él le llamó Mi Camino de Damasco. Por distintas circunstancias, el doctor Lacueva había llegado a entender y comprender lo que el mensaje del Evangelio era, y eso lo cambió y lo transformó. Y lo hizo en un gran teólogo, lo hizo un hombre realmente que proclamó el mensaje del Evangelio, y un hombre con convicciones profundas que defendía esa fe del mensaje del Señor. Y así cada uno de nosotros podría hablar de su propio camino de Damasco, ese camino en el cual Dios nos encuentra. Y como alguien ha dicho, probablemente no muchos cristianos han visto un destello de luz resplandeciente en su vida para hacerlos reflexionar sobre las circunstancias que ha estado viviendo, las cosas que ha estado haciendo. Pero sí hay momentos en los cuales Dios nos detiene y nos hace pensar y reflexionar sobre la necesidad de evaluar nuestra vida y ver si realmente estamos escuchando su voz. Cuando el Señor Jesucristo le habla a Pablo, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Usa una figura como quien dice, de balde te es resistirte a ese llamado que yo te estoy haciendo. Pablo dice que Saulo, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí tenemos a alguien que está dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios quiere de su vida. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese impacto, ese momento profundo es lo que Dios a veces permite en nuestra vida. Nos preguntamos a veces, ¿por qué nos ocurren cosas que no esperamos? Imaginémonos lo que Pablo iba pensando camino de Damasco, pensando en la cantidad de gente que iba a atrapar, que los iba a traer de vuelta a Jerusalén. Él nunca se imaginó que su vida iba a ser confrontada por Dios mismo en ese camino, ya llegando cerca de Damasco. Ya llegando al final de su camino, Dios lo encuentra y lo detiene y le hace reflexionar y pensar en un cambio profundo de su vida.
Dios a veces quiere que nosotros tengamos esas reflexiones y permite situaciones difíciles, situaciones complejas, pero situaciones que nos hacen pensar y detenernos. Cuando el apóstol o Saulo se levanta o es levantado por aquellos que están a su alrededor, quienes escuchan el sonido de la voz, pero no entienden lo que está ocurriendo, él abre sus ojos, que seguramente los había cerrado por el resplandecer de aquella luz, y no puede ver. Así que lo llevan de la mano, lo meten a Damasco, ya no logra su propósito y está 3 días sin ver, sin comer ni beber. ¿Qué ocurrió durante aquel tiempo? Por lo menos podemos ver en los versículos siguientes que durante ese tiempo tuvo una visión, la visión de que alguien llamado Ananías vendría a él y vendría a explicarle y decirle lo que debía de hacer. Seguramente durante ese tiempo el apóstol reflexionó en su vida, reflexionó en lo que conocía del mensaje del Evangelio, reflexionó en el Señor que se le apareció y hubo un cambio y una transformación. Y ese cambio y esa transformación es lo que Dios obra en nosotros para que nosotros seamos las personas que Él espera utilizar con propósitos increíblemente visionarios. Pasamos a la segunda parte de esta porción con el otro individuo, el otro personaje que entra en juego en este escenario. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Una respuesta muy frecuente de los hombres a quienes Dios habla, una respuesta que encontramos en hombres como el profeta Isaías: heme aquí, Señor. Y esa es la respuesta de Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios vuelve a manifestarse, ya no en esa visión en el camino de Pablo, sino en una visión en la que se aparece Ananías. El término visión da la idea de que es algo que se mira, no es algo imaginario, es algo que se percibe, ya sea de forma física o de manera espiritual. Y en esa visión Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a una calle llamada Recta, a la casa de alguien llamado Judas, y que iba a encontrar a Saulo de Tarso, quien se encuentra orando y a quien debe llegar y ponerle las manos para que recobre la vista. En una expresión que diríamos muy nuestra, casi podríamos ver la respuesta de Ananías: Dios santísimo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo me pones a ir a encontrarme con este hombre que ha llegado aquí? Este hombre de quien he oído que ha hecho mucho daño a los santos en Jerusalén y que tiene autoridad para llevarse de aquí de Damasco a los que invocan tu nombre, le dice al Señor. Me estás haciendo ir a la boca del león. En otras palabras, pues podríamos pensar la respuesta de Ananías. Esa calle Recta era una calle importante en la ciudad de Damasco, una calle de alrededor de unos 1,5 kilómetros de largo. Atravesaba la ciudad de este a oeste y tendría tal vez unos 50 pies de ancho, es decir, unos 15 metros de ancho, una calle importante. Probablemente la casa de Judas, no se nos dice quién es este Judas, probablemente
un judío con quien previamente habían arreglado el apóstol Pablo que llegaría a su casa en su viaje, vivía en esta calle importante. De manera que ir a Ananías a esa calle llamada Recta significaba ponerse muy en evidencia y muy en riesgo. Sin embargo, el Señor le responde a Ananías diciéndole que no tema, que vaya, porque Dios le ha escogido a aquel, que es un instrumento escogido de Dios para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. En esa visión que Dios le da a Ananías, Dios aclara el camino para el ministerio de Pablo. Al principio hay un poco de recelo, como continúa el resto del capítulo diciéndonos, porque se desconfía de aquel que inicialmente venía para hacer daño y ahora habrá de proclamar el mensaje del Señor. Pero Dios se le aparece a Ananías y son los medios que Dios utiliza para mostrarnos que Él tiene ciertas formas de actuar que van por un camino un poco distinto del que nosotros escogeríamos. Y eso es algo que podemos ver que nos hace, debe hacer reconocer a aquellas personas a quienes Dios escoge. Hay muchos a quienes nosotros nos vemos como imposibles de ser usados por Dios, ya sea por su actitud, ya sea por sus creencias, ya sea por su trasfondo, por la vida que han llevado. Sin embargo, si Dios escoge a alguien para ser usado por Él, nosotros tenemos que aprender a reconocerlo y seguir realmente el camino de Dios. En el caso de Ananías, él tenía que ir a imponer las manos en una forma simbólica de reconocer y encomendar una tarea. El papel realmente de Ananías es un papel importante. No se nos dice mucho más de este Ananías, solo que era un discípulo que se encontraba viviendo en Damasco. Podemos ver también a este otro hombre sencillo que Dios utiliza, el hombre que llega, que impone manos sobre Pablo. La imposición de manos es algo importante que se ve en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo mismo le dice a Timoteo que es por la imposición de las manos suyas que él tiene el don que está desempeñando. Así que esta imposición de manos de Ananías y el bautismo que hace Ananías, seguramente de Pablo, es lo que lleva a indicar que es el hombre escogido por Dios. Dios usa a este hombre que de otra manera no sabíamos de él para colocar en el ministerio a este vaso escogido de Dios, a este instrumento escogido de Dios. Así que Ananías va y se dirige a Pablo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sí, el Señor le había dicho a Ananías que estaba esperando Pablo, que había recibido en visión que alguien vendría a imponer manos sobre él para que recobrara la vista. Pero no solamente es un recobrar físico de la vista. Pablo había quedado sin la capacidad de poder ver físicamente, y que algunos ven en esto una manera para indicar que esa ceguera espiritual que el apóstol Pablo también tenía antes habría de ser resuelta. Y esto se indica por medio de otra cosa que dice Ananías que va a hacer él. No solamente va a hacer que Pablo recobre la vista al imponer manos sobre él, sino que va a permitir que Pablo sea lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es resultado de la fe en Jesucristo. Normalmente habíamos visto antes que esta llenura del Espíritu Santo ocurría después o del bautismo, la imposición de manos de los apóstoles, pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, el Espíritu Santo habrá de venir sobre Cornelio y aquellos en su casa sin siquiera haber expresado una palabra de fe, sino que es mientras el apóstol Pedro está proclamándoles el mensaje. Esta llenura del Espíritu Santo es evidencia de la transformación y el cambio que Dios hace, y de ese renacer, esa regeneración y ese abrir de ojos, porque por medio de la venida del Espíritu Santo, el apóstol dirá a los corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo si somos cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Y esa es la experiencia y el cambio y la transformación que el apóstol Pablo habría de tener. Al instante, dice, cuando llega Ananías, cayeron de los ojos suyos como escamas, una forma para indicar que no era una ceguera usual, sino una ceguera
por un obrar de Dios de una forma milagrosa o de una forma de intervención de Dios, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, confirmada su fe, confirmada su conversión y el cambio que Dios había hecho en él. Naturalmente, después de 3 días de estar en ayuno mientras reflexionaba, tomó alimentos que lo ayudaron a recobrar la fuerza y puede estar Pablo con los discípulos que están en Damasco. La narración que tenemos delante de nosotros es una narración básica y fundamental de lo que va a ocurrir en el resto del libro de los Hechos, porque a partir de este momento el avance del Evangelio en las naciones más allá de la región de Palestina estará principalmente en manos de este hombre, quien Dios habría de escogerlo como apóstol de los gentiles. Y el desarrollo a lo largo del tiempo de los escritos del Nuevo Testamento dependerían de lo que Dios haría de él. Cuando Dios escoge a alguien, lo escoge para ser usado. Y no importa cuánto nosotros podamos oponernos a ese llamado de Dios, el llamado de Dios es irresistible. Cuando Dios nos llama, no podemos dejar de escucharlo y tenemos que estar con un corazón dispuesto. Y esto no solo es en el caso de Saulo, quien recibe ese llamado, sino también de aquellos que puedan evidenciar y atestiguar el llamado de Dios a otros. En el caso de Saulo, la respuesta nuestra debería ser siempre: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el caso de Ananías, de otros como Ananías, nuestra respuesta debería ser siempre: heme aquí, Señor. Estar siempre dispuestos y anuentes al llamado de Dios, a dejar que Dios nos cambie y nos transforme y pueda utilizarnos para los planes y propósitos que Él tenga para nosotros. Aunque estos vayan en contra de nuestros ideales, aunque estos vayan en contra de nuestros planes, aunque estos vayan en contra de nuestras convicciones, cuando al encontrarlo y escuchar su llamado en su palabra, podremos darnos cuenta de cuán errados y equivocados podríamos haber estado. Y en el caso de Ananías, lo importante fue reconocer la obra de Dios en otros. Aunque parezca una obra imposible, Dios cambia y Dios transforma. Cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, Dios dirige siempre un llamado. Se dice que todos los cristianos tenemos una vocación, tenemos un llamado. A veces nosotros nos consideramos personas quizá indignas o inadecuadas, ineptas para hacer la obra de Dios. Alguien podría decir: es que Pablo, ¿quién era Pablo? ¿No? ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre entrenado, dedicado. Pero por otro lado está Ananías también, que Dios lo utilizó para ser el que impuso las manos en Pablo para que recibiera el Espíritu Santo y quien lo bautizó. No dejamos de ver ese papel importante que Ananías tuvo y se dejó ser usado por Dios como un instrumento suyo. De hecho, hay un lugar en Damasco que se piensa que pudo haber sido la casa de Ananías en recordatorio a este hombre que Dios utilizó. Cualquiera que sea el papel y la función que Dios tenga para nuestra vida, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y responder a ese llamado. Un llamado que puede ser una conversión inesperada, inimaginada, pero un llamado que también es un llamado irresistible. Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estamos dispuestos a vivir nuestro propio camino de Damasco, en el cual Dios nos cambia y nos transforma. Estamos dispuestos a dejar nuestras convicciones, nuestros ideales, nuestras metas, nuestros propósitos, y al entender el llamado de Dios en su palabra, dejar que esa palabra nos cambie y que su Espíritu abra nuestros ojos, nos ilumine y nos deje ver realmente lo que Dios tiene, y que podamos cambiar y ser llenos del Espíritu Santo para emprender la obra que Dios tiene en nosotros. Estamos dispuestos a escuchar la explicación que Dios tiene de cómo ha escogido a otros y cómo les ha escogido para ser instrumentos especiales en sus manos y ser nosotros canales de bendición a aquellos que Dios ha escogido. El llamado de Dios es irresistible. No nos opongamos a Él. Como le diría el Señor mismo al apóstol Pablo: no demos coces contra el aguijón. Estemos dispuestos a escuchar.
no nos opongamos, reconozcamos cuando hay actitudes que se oponen a ese llamado de Dios y quebrantémonos delante de Él antes de que Él nos quebrante y estemos dispuestos a escuchar ese llamado para nosotros. Responderemos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa sea nuestra respuesta para con Él. Que Dios les bendiga con un bendecido domingo y una semana llena de su gracia, protección y bendición.